Hola, ¿cómo están? Hoy es 27 de agosto de 2024. Quiero contar un testimonio que sucedió en la vigilia de hoy. Ya más o menos voy 30 días de vigilia y estoy contento porque pude realmente circunscribir a mi vida diaria el hecho de poder tener vigilias todos los días. Y he aprendido mucho sobre mí y sobre cómo ir disfrutando cada una de las horas de las vigilias, que son por ahora 3 horas seguidas. El disparador de este testimonio tiene que ver con respecto al tiempo. Uno de los temas que hablé con el Padre esta madrugada y por el cual clamaba era para hacer un mucho mejor uso del tiempo del cual lo hago. Yo creo que soy un buen administrador del tiempo, pero no quiero ser bueno, porque Dios no quiere para nosotros simplemente lo bueno, quiere lo mejor. Y no estamos hablando de un perfeccionismo, sino que estamos hablando de que muchas veces nos conformamos con las migajas que Dios nos da cuando Él nos quiere dar grandes cosas. O muchas veces nos conformamos con apenas unas gotas espirituales cuando podemos recibir una gran lluvia de bendiciones, espiritualmente hablando. Entonces no quería conformarme con el manejo del tiempo. El pensamiento disparador que tuve en la vigilia de hoy fue una frase que me dijo un amigo, Marcelo, que en una charla con él con respecto de las vigilias, dijo algo así como que con las vigilias estábamos diezmando el tiempo. Y cuando me puse a pensar en eso tenía toda la razón, porque si el diezmo tiene que ver con el 10%, y usualmente lo aplicamos a nuestra entrada monetaria, a todo lo que nos es dado desde ese punto de vista, en la época de los judíos al ganado, a las cosechas, etc. Una vigilia de 3 horas está justamente dándole un diezmo del tiempo, a pesar que son 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, el diezmo exacto. Pero para redondear para arriba, 3 horas. Y siempre había visto, desde el punto de vista espiritual, que cuando Jesús puso en mi corazón el deseo natural, no obligado, de diezmar el dinero que me entraba, realmente el 90% restante fue usado de una mucha mejor manera. Parecía como si rindiese más a pesar de ser menos. Siempre fue una cosa maravillosa que sucedió, inexplicable, inentendible. Entonces le decía al Padre que me daba cuenta que siempre cuando le dedicaba tiempo a la mañana, el día me rendía mejor, pero ahora desde que empecé con las vigilias y empecé a pasar realmente 3 horas en clamor, no 3 horas simplemente leyendo o 3 horas estudiando, sino 3 horas en clamor, veía cómo podía trabajar mucho menos y hacer mucho más, cómo podía entender mucho mejor todo lo que leía y lo que meditaba. Y cómo me empezó a pasar esto del día de tener más tiempo en el cual tenía que ver en qué lo ocupaba. Entonces, en un momento de la vigilia, porque la voy estructurando con momentos de clamor y con momentos donde medito y clamo, me fui a leer oración por oración, un devocional de Sarah Young que suelo compartir todos los días. Y el devocional de hoy decía algo maravilloso, y justamente en palabras literales de lo que yo venía hablando con el Padre. Este devocional de hoy dice: yo soy tu ayuda siempre presente.
Muchos saltan de la cama por las mañanas y van directamente a la cafetera. Aunque todavía no están pensando con claridad, se encuentran lo suficiente despiertos como para salir en busca de algo que los ayude a aclarar sus pensamientos. Yo cumplo una función similar para ti cuando tu mente se orienta en mi dirección. Pídeme que despeje la confusión de manera que puedas comunicarte profundamente conmigo. Tú tienes esta capacidad increíble porque te creé a mi propia imagen. Al esperar en mi presencia, no solo pongo en orden tus pensamientos, sino que despejo tu camino para el día entero. Soy soberano sobre todos los aspectos de tu vida, por lo que allanar el camino delante de ti no es ningún problema para mí. Algunas personas asumen que no tienen tiempo para comenzar el día conmigo. No se dan cuenta de lo mucho que puedo facilitar sus actividades, eliminando obstáculos y dándoles una agudeza que les permitirá ahorrar tiempo. Cuando pasas momentos preciosos conmigo, te retribuyo generosamente, aclaro tus ideas y suavizo las circunstancias de tu vida. Y justamente todos estos temas venía charlando, de cómo cuando le estoy dedicando todas estas horas en vigilia, horas de calidad y de clamor, realmente el día se vuelve mucho más tranquilo. En cambio, cuando eso no pasa, es más fácil ver las pruebas del día y que sean más difíciles, porque probablemente Él la está permitiendo para que nos demos cuenta que estamos queriendo vivir solos, que estamos queriendo tener el control. Y otra cosa, que hoy pasando tiempo en humillación, en abrir el corazón con Dios, me estaba dando cuenta que la última hora de la vigilia me estaba costando mucho. No por un tema de sueño, no por un tema de desánimo, sino que me estaba quedando sin cosas para decir y me daba cuenta que en estos últimos días la última hora de vigilia la estaba suplantando más que todo para la lectura. Y eso no me gustó, porque me di cuenta que como me faltaba nafta para terminar, estaba queriendo suplantarlo por cosas que no era el momento de hacer para no continuar clamando, perseverando y orando. A esta experiencia de las vigilias, la mejor analogía que la encontré con una escuela sabática que tuvimos hace poco. Primero hay que subir al monte y pasar tiempo en el monte para después bajarlo y trabajar en el valle. No puedo arrancar en el valle ni voy al monte para quedarme en el monte y no hacer más nada. Pero cuando Jesús y sus discípulos subieron al monte, fue un esfuerzo, se cansaban. Era un monte que había que subirlo, valga la redundancia, de subida. Y yo le decía al Padre, estas vigilias, veo que al principio voy bien porque tengo la energía renovada de un nuevo día. Pero a medida que va llegando la segunda y sobre todo la tercera hora, empiezo a sentir que ya pasa factura el clamor y el subir ese monte. Necesito que me ayudes a estar esas 3 horas subiendo el monte y clamando e intercediendo. Porque después en bajada es fácil, la bajada siempre es más liviana que la subida, uno no se cansa y después en el valle uno no está cansado sino que va a trabajar. Y el Padre me hizo dar cuenta de esto. Hijo, estás usando la última hora para algo que no es malo, es bueno leer. Era bueno estudiar la escuela sabática quizás en la última hora. Era bueno quizás leer algún capítulo o un libro cristiano como venía haciendo en la última hora. Pero hijo, no es lo mejor. Quiero que clames, quiero que insistas. Así que en esta vigilia lo modifiqué. Seguí clamando, seguí intercediendo y seguí meditando, pero meditando oración por oración.
leo una oración y clamo, pido, ruego. Luego sigo por otra oración, clamo, pido, ruego. Y lo único que consumo son o el devocional o historias en la Biblia o también en el espíritu de profecía, pero de a una oración a la vez. Nada de apurarse, nada de sustituir el clamor y el ruego y la súplica y la perseverancia y la lucha en oración por otras cosas que entre comillas pueden ser buenas, pero no son lo mejor. Luego, cuando terminé la vigilia, y fue una vigilia victoriosa de estas 3 horas, allí sí poder leer lo que estoy leyendo ahora, por ejemplo, traduciendo el libro de Roger Morneau. También darme tiempo para luego poder grabar el testimonio, que estoy grabando ahora. También darme tiempo para, por ejemplo, estudiar la escuela sabática. Pero eso viene después. Eso es lo bueno. Lo mejor está antes. Otro asunto importante que comparto fue la meditación de esta vigilia. En esta vigilia, en parte de ella, me puse a meditar en los textos de la Biblia de la escuela sabática. No a leer el comentario, no a leer del espíritu de profecía ni a leer la escuela sabática, sino a meditar en los versículos con calidad de espacio, con mucho clamor y oración. Y la escuela sabática, en lo que he leído hasta ahora, porque me ha faltado, hablaba sobre Jesús predicando y los fariseos, como siempre, queriendo buscar haber un argumento lógico para hacerle pisar el palito y poder condenarlo. Y Jesús le hace esa famosa pregunta cuando ellos le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? Es decir, ¿con qué autoridad viniste, tiraste la mesa de los cambistas, echaste a la gente, dijiste que esto es una casa de mercado y debe ser una casa de oración? ¿Con qué autoridad hiciste esto? Y Jesús le hace la famosa pregunta, o la repregunta. Yo les voy a decir con qué autoridad hago eso. Pero yo antes quiero que me respondan una pregunta. Si le responden, yo les respondo. ¿El bautismo de Juan venía de Dios o era un tema humano? Y ellos en su mente lógica pensaron, si decimos que es de Dios, entonces nos va a decir, ¿por qué no le creímos a un profeta de Dios? Es decir, que estamos en falta. Es decir, que no somos los exponentes religiosos que creemos ser. Y el pueblo se va a dar cuenta de que en realidad no nos damos cuenta de las cosas de Dios. Vamos a perder seguidores, vamos a perder influencia. Allí estaba hablando el orgullo espiritual. Pero ellos razonaban, pero si decimos que de los hombres, perdemos al pueblo. El pueblo nos va a querer apedrear, perdemos su influencia, porque ellos creían que Juan era profeta. Y no queremos perder la influencia del pueblo. Me daba cuenta que Jesús lo que le estaba pidiendo era sinceridad. Quiero que sean sinceros conmigo. Porque si ellos, al darse cuenta que el trabajo de Juan era de Dios, deberían haberse dado cuenta que como Juan lo señaló a Jesús como Cordero de Dios, entonces realmente era porque Jesús era el Mesías. Y me imagino que si un fariseo hubiera dicho: yo creo que lo de Juan era de Dios, y sé que Juan te señalaba a vos como Mesías, pero la verdad que la concepción que yo tengo del Mesías es muy distinta. Pensé que iba a venir de otra forma. Es innegable que veo que haces milagros que no los puedo explicar, pero tengo bronca, soy orgulloso, pensaba que me las sabía todas, quiero que la gente me siga y me alabe, pero no puedo cambiar, no sé qué hacer. Si vos sos el Mesías, ayúdame, porque es insoportable vivir así. Si un fariseo hubiese sido sincero, hubiese abierto su corazón así, el Espíritu Santo hubiese podido obrar. Pero ellos estaban más enamorados de su orgullo espiritual, de los cargos, de lo que decía la gente de ellos, de su posición social. Entonces cerraron su corazón. Jesús clamaba por sinceridad, Apocalipsis 3:20, abrime la puerta de tu corazón.
Quebrate, sincerate con lo que te pasa, yo te voy a ayudar, vine a salvarte a vos también. Pero ellos se empecinaron y no quisieron ser sinceros, ni uno solo, y le dijeron, no sabemos. Bueno, si ustedes no son sinceros, yo tampoco puedo trabajar con ustedes. Así que yo tampoco les voy a contestar. Eso fue lo que más me llevé de esa meditación de la Biblia. Y me lo llevo para mi vida diaria. Necesito ser siempre, a cada minuto, 100% sincero con Jesús, no esconderle nada, para que Él entre a cada sótano podrido de mi alma y lo pueda transformar.